A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana, haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. Qué ganas de ir a Baja California Sur, ¿no creen? Ir a Los Cabos, tomar el sol en sus playas acompañado de una cerveza bien fría, hospedarse en el Hotel California con todas las comodidades del mundo y recorrer el pueblo mágico de Todos Santos. Pero no todo puede ser tan bueno, puesto que en ese estado de la República Mexicana hay muchas apariciones de carácter sobrenatural. Y para empezar a hablar de ellas, vamos a Guerrero Negro, ubicado en la parte norte del estado, casi en la frontera con Baja California, entidad de la que ya hablamos la semana pasada. Y esto para conocer a la Llorona del Faro Viejo. El faro que se levanta en las costas de Guerrero Negro está abandonado, por eso se le conoce como Faro Viejo. Pero hace muchos años cumplía sus funciones perfectamente. Guiaba con su luz a los barcos por las noches para que pudieran llegar a buen puerto. Sin embargo, ahora ese faro, más que ser una luz de esperanza, provoca miedo. Pasa que los pescadores que desarrollan sus labores cerca de ahí y la gente que de casualidad pasa por el lugar, sobre todo en las noches, ha llegado a escuchar un llanto, un tristísimo alarido que parece venir desde el mar. Entonces, cuando voltean para descubrir quién llora con tanto sufrimiento, pueden ver en el agua a una mujer vestida de blanco y con una larga cabellera negra. Cuenta la leyenda que tiempo atrás, esa mujer era una madre soltera que vivía con su hijo. En una ocasión, ambos estaban en la playa, a un costado del faro, cuando una enorme ola arrastró al pequeño mientras jugaba. La corriente lo llevó hasta las profundidades del océano, hasta que se perdió de vista. Lamentablemente, había muerto ahogado. La madre se quedó sola y desconsolada. Su dolor era tanto que, con el paso de los días, en lugar de asimilar la muerte de su hijo, empezó a enloquecer, hasta que llegó a un punto en el que no pudo soportar la pena y terminó quitándose la vida, sumergiéndose al mar, en el mismo punto en el que su hijo había fallecido. Luego de esto, los pescadores y otras personas que frecuentaban la zona por la que está el faro comenzaron a presenciar un fenómeno escalofriante. Cuando empezaba a oscurecer, escuchaban entre el sonido que hacen las olas y el viento, el llanto de una mujer. Y cuando decidían buscar el origen de tan espeluznante sonido, veían a dicha dama. Algunos dicen que está dentro del mar y otros que camina por la orilla. Pero todos coinciden en que su rostro es espantoso, que parece desfigurado por expresar tanto dolor. Por tal motivo, muchos evitan pasar cerca del faro cuando ya es de noche, aunque nunca faltan los curiosos que a propósito van para allá con el objetivo de ver a esta mujer, a esta llorona, que lo que hace es buscar a su querido hijo, pues aún después de tanto tiempo no logra encontrarlo, lo que hace que esta leyenda sea, además de aterradora, sumamente triste. De este modo, tenemos otra versión de la clásica leyenda de La Llorona,
pero más moderna y con otros elementos, aunque siempre tenemos a una madre que pierde a su hijo o a sus hijos y que está relacionada con el agua, y en este caso, con una playa sudcaliforniana. Si nos vamos a la capital del estado, a La Paz, vamos a encontrarnos una leyenda que, al igual que la anterior, es trágica, triste y provoca mucho miedo. Sucede específicamente en el teatro de la ciudad, que está dentro de una unidad cultural en el centro. Se comenta que por allá de la década de los 40, la unidad cultural Profesor Jesús Castro Agúndez, a la que pertenece el teatro de la ciudad, era un rancho que se llamaba Rancho Cuatro Molinos. Dentro de ese predio vivía una familia. En ella había una pareja que tenía una pequeña hija de 4 años. Pero por alguna extraña razón, el abuelo de la menor le tenía un odio extremo. No soportaba verla. Entonces se empezó a obsesionar con encontrar un modo de deshacerse de ella, sin que nadie se diera cuenta ni sospechara de él, hasta que dio con la solución. Una solución extremadamente macabra. En el rancho había una sección en la que criaban puercos, así que ya se imaginarán lo que hizo. Tomó a la inocente niña y la arrojó al corral de los puercos para que se alimentaran de ella, y después huyó rápidamente. No obstante, los llantos y gritos de la chiquilla fueron escuchados por la gente de los alrededores, y cuando fueron a ver qué sucedía, se encontraron con la escabrosa escena. Los animales la estaban devorando. Esto se quedó en la memoria colectiva, pues dejó impactados a todos. Años más tarde, los terrenos del rancho fueron vendidos y se empezaron a construir otras cosas propias de la modernidad, como el ya mencionado centro cultural, en donde los trabajadores, visitantes e incluso los vecinos de las calles aledañas han presenciado cosas inexplicables. Por ejemplo, se dice que en los pasillos y entre las butacas del teatro, a veces es posible ver a una niña pequeña que viste ropas que no son de esta época. Se le ve deambulando sola, y cuando los guardias se acercan a ella para ver por qué no está con sus padres, simplemente desaparece. Pero no solo en el teatro se han reportado esta aparición. En la biblioteca, algunos lectores, de reojo, han avistado a una niña con ropa mugrosa y ensangrentada. Pero al momento de apartar la vista de la lectura, notan que en realidad no hay nadie cerca de ellos. Otras veces se le ha visto en el área de juegos, divirtiéndose con el resto de los niños. Pero quienes la han visto notan que luce un tanto diferente a ellos y que, igual a los casos anteriores, de un momento a otro, ya no está. No hay que ser el más avispado del mundo para suponer que esa niña fantasma debe ser la niña que fue asesinada el siglo pasado en los antiguos terrenos del complejo. La niña que aún no puede descansar en paz debido a su horrible muerte. En octubre de 2023, a través de internet empezó a circular una fotografía tomada dentro de ese lugar de La Paz, en la que supuestamente se puede ver una pequeña figura humana, pero deja muchas dudas porque la instantánea es de pésima calidad. Aún así, esta muestra alimenta aún más la leyenda
de aquella niña fantasma. Los que han escuchado este podcast desde hace tiempo sabrán que a mí me da miedo el mar, el océano o el agua en grandes cantidades. Y esto porque me da pánico morir ahogado. Creo que sería una de las peores formas de morir. Solo de pensarlo me da ansiedad. Así que la siguiente leyenda, la leyenda del ahogado del barco hundido, podría ser mi peor pesadilla. Todos conocemos, aunque sea por fotos y videos, las espectaculares playas de Los Cabos. Pero lo que no todos saben es que por algún tiempo, cerca de ahí, había un naufragio. Existía un misterioso barco hundido que llamaba la atención de los más curiosos y aventureros, porque se decía, el barco escondía un muy, pero que muy jugoso tesoro. Atraídos por los rumores, un buen día, un grupo de jóvenes buzos se dieron a la tarea de sumergirse en el agua, buscar el barco, explorarlo y hacerse con el tesoro. Era el plan perfecto. Pero las cosas no salieron tal como las tenían planeadas. Tras la exploración, no encontraron el tesoro, y cuando tristes se disponían a salir a la superficie, pasó lo peor. Uno de ellos se atoró con la estructura del barco. Sus compañeros rápidamente trataron de ayudarlo, pero las maniobras bajo el agua se les dificultaban mucho. Así pues, tras varios minutos de intentarlo sin éxito y sin más oxígeno, tuvieron que irse y dejar al joven a su suerte, quien, como podrán intuir, terminó ahogándose. Este caso fue el más dramático, pero no fue el único. Muchos otros exploradores, atraídos por la fortuna, hicieron inmersiones, y siempre pasaba algo. Fallaban sus equipos, sus mangueras se cortaban, sentían que los jalaban hacia abajo, y lo más intrigante de todo es que a veces veían sobre el mar el cuerpo de una persona, y cuando se acercaban para ayudarla o para ver de quién se trataba, porque no iba con ellos, veían que no había absolutamente nada, tal como si hubiera sido una ilusión. Muchos creen que más allá de ser una simple visión, se trataba del espectro de aquel desafortunado buzo que murió ahogado. Llegó un momento en el que ese barco fue sacado del agua, quizá para que pararan este tipo de relatos, o quizá para evitar que la gente siguiera sumergiéndose, ya sea por el tesoro o solo por la experiencia de verlo y recorrerlo. Lo curioso del caso es que aún después de esto, los bañistas de las playas de Los Cabos han llegado a ver a una persona en el agua que parece estar ahogándose y luchando por su vida. Los más valientes y los que más saben nadar se lanzan para hacer una labor heroica y rescatarlo. Pero cuando llegan a ese punto, observan que no hay rastro alguno de la persona que minutos antes habían visto claramente. Y es que de nueva cuenta, se trata del buzo ahogado mucho tiempo atrás. Así que si un día están disfrutando del sol y de los bellos paisajes de Los Cabos y ven personas nadando en la playa, puede que no todas pertenezcan a este mundo. Me atrevo a decir que la leyenda más popular de la Baja Sur es la del Hotel California, ubicado en Todos Santos,
y del cual hablamos en el episodio de los hoteles embrujados. Lo interesante es que esa no es la única leyenda de esa emblemática localidad de Baja California Sur, ya que ahí también se cuenta la historia de la ahorcadita. Leonardo Reyes Silva, en su libro Mitos, Leyendas y Tradiciones Sudcalifornianas, nos comenta que unos kilómetros al oeste del poblado de Todos Santos hay una tumba perteneciente a una mujer llamada Matilde Martínez. Sin embargo, tiene un letrero que dice La Ahorcadita. De acuerdo con los relatos populares, esa mujer obtuvo ese peculiar apodo debido a algo horrible que le pasó. Ella vivía ahí en la localidad, junto con su esposo, su hijo de 9 años de edad que tenía retraso mental y su suegra. Lo raro es que su suegra le tenía desconfianza, pero de una forma irracional, porque no es como que le hubiera hecho algo malo en algún momento. De cualquier forma, la suegra le empezó a meter ideas en la cabeza a su hijo, llegando a convencerlo de que su esposa era malvada y llegando a la conclusión de que tenían que matarla. Y así lo hicieron. Un día la agarraron distraída y la golpearon violentamente con la piedra de un metate. Una vez concluido el atroz crimen, y para no levantar sospechas, llevaron el cuerpo hasta un enorme árbol en donde lo colgaron para hacer parecer que todo había sido un suicidio. Un par de días después, el cadáver fue encontrado colgado en el árbol. Pero era imposible creer que Matilde se hubiera quitado la vida, pues las marcas de los golpes eran sumamente visibles. Las autoridades comenzaron a indagar y cuando fueron a la casa en la que habitaba la joven, descubrieron la verdad, y todo gracias a su hijo de 9 años, quien había visto la escena y quien la había contado a detalle. Y luego se descubrió algo más. Vieron que la muchacha tenía 4 meses de embarazo y aún así le habían arrebatado la vida a sangre fría. Después de que se le dio sepultura y después de que fueron arrestados los responsables y llevados a prisión, al poco tiempo, la gente de la zona notó que alrededor del árbol en donde había sido colgada Matilde crecieron otros 4 árboles, pero pequeños. Nunca llegaron a crecer mucho, y esto es porque esos arbolitos representaban cada uno de los meses de embarazo que tenía la joven al momento de morir. A raíz de esto, se empezó a creer que el árbol era milagroso gracias a Matilde, que era un árbol que daba fertilidad. Entonces, muchas mujeres que tenían problemas para tener hijos y que anhelaban tenerlos, acudían a él para que la ahorcadita las ayudara. Retomando la versión de la leyenda mencionada al inicio, la de Leonardo Reyes Silva, él dice que para lograr el favor se debe pedir de una forma muy específica. Se tiene que ir rezando por el camino principal monte adentro, hasta llegar a la tumba de Matilde. Y el rezo se debe hacer por el niño, por el hijo que nunca nació, por haberle causado la muerte su propia abuela en el mismo vientre de su madre. Espero que con estas leyendas no se les hayan quitado las ganas de ir a Baja California Sur a relajarse en sus próximas vacaciones. Y si no lo tenían pensado, entonces les recomiendo escuchar más historias macabras del estado, como la del vampiro Blackman, que es el primer episodio de la 4ª temporada de este podcast. Mientras lo hacen,
Yo me despido esperando que les haya gustado este episodio y recordándoles que el próximo domingo nos escuchamos con otras tantas historias y leyendas. Hasta entonces.